Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video. Y es simple. Es sobre poderes. Y es que al ver el top 5 de personajes que antes daban miedo y ahora dan lástima, que para quienes no lo han visto, les dejo el link en la descripción. ¡Qué buen servicio! Y ver a Yamcha en el top. Me animé a hacer este video donde trataré los niveles de poder del buen Yamcha. Que sé que muchos estaremos de acuerdo en que realmente no nos frustra tanto los mega push que le dan a algunos personajes, sino más bien el olvido que le dan a otros. La verdad es que... sí. Pero antes agradecer a todas aquellas personas que se han suscrito a mi canal. Y a los que no, suscríbete, que no te cuesta nada. Es solo un clic con todo tu ki. Y listo. Uy, sí, claro. Así que empecemos. Para empezar, el último nivel oficial del buen Yamcha es 1480, lo cual justifica que haya tenido ventaja contra un Saiyaman. ¿En serio? Los cuales tienen un poder de 1200. Aunque lo raro de este poder de Yamcha es que Goku, que tenía 260, pasó alrededor de los 363 años, mientras que los guerreros Z, con el mismo entrenamiento y siendo más débiles y humanos, que tienen menos potencial que un Saiyajin obviamente, y en un año pasaron de más de 100 a superar las 1000 unidades, lo cual es una inconsistencia muy grande. Pasado de verga como siempre, carnal. Pero bueno, ya sabemos lo que pasó. Yamcha se confió y el Saiyaman se autodestruyó, llevándose al dios Yamcha en el proceso. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Lo cual lo hizo un meme caminante, pero bueno. Curiosamente, en el Dragon Ball clásico, Kamisama le había dicho que no debía subestimar a alguien por su apariencia. ¡Ay! La cosa no era tan sencilla. Viniste confiado y se dio vuelta la tortilla. Al parecer Yamcha no aprendió la lección, pues se confió con el Saiyaman. ¡Idiota! Después de este acontecimiento, al luchar por el planeta Tierra en Madaio, decidió dejar que conserve su cuerpo al igual que los demás caídos para poder entrenar con Kaiosama, pero ya después de esto no hay nivel oficial de los guerreros humanos, entonces ¿cómo saber qué tan fuerte es Yamcha? Perdón, este Yamcha. Ah, ese es un meme, también lo ubiqué. Pues Goku pasó de 416 a 8000 en 6 meses, mientras que ellos no se sabe cuánto tiempo exactamente estuvieron entrenando. Si Goku aumentó 20 veces sus poderes, ellos, al ser humanos pero más fuertes, también deberían aumentar alrededor de lo mismo o superior, con lo que Yamcha tendría alrededor de los 25.000 de poder. Ya después de ser revivido y la llegada de Mecha Freezer, calculo que Yamcha debe de tener un poder de las 33.000 unidades. Y Trunks avisó que vendrían unos androides en 3 años. Con lo cual Yamcha entrenó fuertemente, con lo que a mi parecer llegó a las 130.000. Sé que es exagerado, pero se da a entender que todos aumentaron su poder de forma exponencial. Pero ese poder es poco comparado con su enemigo, con lo cual no pudo hacer nada con Maki Hero, el cual rondaba más de una decena de millones. Al parecer el dios Yamcha quedó traumado. ¡Silencio todos! ¡Silencio! 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 Después de esta humillante derrota, Yamcha decidió dejar de entrenar para dedicarse a ser beisbolista. Con lo que su poder debió bajar a las 30.000, y en Dragon Ball Super su poder bajó a las 25.000 unidades o a las 20.000. Desgracia, desgracia, desgracia. Es lo que tú elegiste. En la saga de Moro, todos o la mayoría, al entrenar, se dice que están en su mejor momento, con lo que con un durísimo entrenamiento Yamcha llegaría a los 35.000. Tienes razón, tus palabras son sabias. Aclaro rápidamente que lo del enfrentamiento con las fuerzas Ginyu no tiene sentido, pues no llevaban tanto tiempo entrenando, con lo cual no tiene sentido que aumenten sus poderes más rápidos que un Saiyajin siendo humanos. No, ¿en serio? En fin. Como podemos ver, Yamcha con el paso del tiempo ha perdido relevancia, quedándose muy atrás. Eres basura. ¿Qué más puedo decir? ¡Basura! ¡Sí! ¡Basura! ¡Basura! Pero ¿qué pasaría si Yamcha entrenará de formas más efectivas, en donde las necesidades del guión si dejaran fluir al personaje? Pues eso lo veremos ahora mismo. XD.
Yamcha para aumentar sus poderes pudo haber aprendido el Kaioken. Y según yo, Yamcha rondaba los 25.000 en el planeta de Kaiosama, así que podría aprenderlo. Pues Goku con 8.000 podría usar el normal y el 4 con grandísimas dificultades, con lo que Yamcha podría utilizar el por 3 sin problemas y el por 4 con algunas dificultades y el 5 ya lastimando su cuerpo. Pero vamos a suponer que Kaiosama los entrenó más duro y logró aprender la Genkidama. E incluso los entrenó con ropa pesada y haciendo que entrenen el Kaioken con eso puesto, haciendo que incrementen mucho sus poderes. Yamcha exagerando podría llegar a las 45.000. ¿Estás loco? ¿Qué comiste? Parece exagerado, pero Kaiosama los entrenó varias veces más difícil que a Goku. Además entrenaban en conjunto a diferencia de Goku que lo hacía solo. Solito. Y también podría ser lo mismo que Ten, de quedarse más tiempo con Kaiosama. Y así sus poderes podrían llegar a las 150.000 gracias a entrenar con Ten y Chaos. Y claro, mejoraría el control con el Kaioken, tal vez aumentándolo a 8. Y después llegaría a la Tierra y seguiría entrenando aumentando a las 160.000. Después de escuchar sobre los androides relatados por Trunks y sabiendo que tiene 3 años para seguir incrementando su poder porque sabe que va a morir. ¡Vamos a morir todos! En esos 3 años Yamcha le pediría a Bulma una máquina de gravedad, empezando con la gravedad aumentada a 45 y después ir subiendo. Yamcha entrenaría con Ten Chaos y después se uniría a nuestro amigo Calvo Krillin. ¿Qué jugada fue esa? Y entre todos irían entrenando y aumentando sus poderes. En el caso de Yamcha a las 667.675 unidades y pudiendo aumentar el Kaioken a 10. Al ir por los androides se encontraría con Gero. Pero en este caso sería una batalla épica. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Gero al ver el poder de Yamcha se sorprendería y lo atacaría. Pero Yamcha lo lograría esquivar y se daría una batalla pareja. Gero al darse cuenta de su superioridad se confiaría y sería sorprendido por Yamcha, el cual usaría el Kaioken. Gero reconocería la técnica y se sorprendería. Yamcha usaría todo su poder usando el Kaioken por 10 y dándole unos buenos golpes a Gero, pero este también se pondría serio. Estaban a punto de atacarse cuando llegarían los guerreros Z. Arruinaron todo, gracias a Dios. Yamcha diría que no interrumpieran pues esta era su pelea. Gero pensaría en absorber su energía descuidándose. Aquí vamos de nuevo. Y Yamcha al darse cuenta que era inferior, decidiría usar su técnica de golpe, lanzándole su ráfaga de ki que controlaba con sus dedos. Y rematando con un super Kamehameha usando el Kaioken por 12. Pero para sorpresa de todos sería absorbido por número 19. Y Gero aprovecharía eso para absorberle toda la energía a Yamcha. Le quitas lo divertido a la vida. Goku salvaría a nuestro dios. Y Krillin le daría una semilla. Yamcha decepcionado, diría que perdió por tonto. ¡Un clásico! Pero Goku le diría que está asombrado con sus poderes y que lo hizo muy bien. Después de esto pasaría lo de la historia original. Y Yamcha se quedaría cuidando a Goku después de su suceso con lo de su problema de corazón. Que por cierto no se tomó la medicina porque se le olvidó que iba a morir del corazón. Es tan torpe como estúpido. Y después de que Cell haya declarado su torneo, entraría junto a Ten Shinhan a la habitación del tiempo aumentando mucho sus poderes gracias a lo efectiva que era la habitación y tener un compañero claramente superior a él, con lo que su poder aumentaría a los millones. Según yo a los 10 millones. ¡No! ¡Pero qué ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Sé que es exagerado, pero estamos siendo generoso y dándole el mayor poder posible para que no quede tan lejos. Soy un dios generoso. Y gracias a esto puede soportar un Kaioken por 20, pudiendo vencer al Freezer con su máximo poder, lo cual es un poder altísimo. Pero Yamcha no solo mejoró su poder, sino que al entrenar con Ten Shinhan y ver lo que hace él con el Shinki-Kohu, de concentrar una masiva energía usando su fuerza vital, se dio cuenta que el Kamehameha y todas las ráfagas de ki utilizan las reservas para aumentar progresivamente el poder de manera lenta. Con lo que él logra usar el Kamehameha de manera parecida al Shinki-Kohu pero a menor escala, con lo cual aumentaría el poder unas 10 veces muy rápidamente. A eso se le llama estrategia. Pero lo malo es que desgasta mucha energía.
De hecho, si se ponen a pensar, el Kaioken hace lo mismo, pero concentrando la energía en el cuerpo, utilizando las reservas de energía, lo cual fuerza el cuerpo y causa un desgaste brusco. ¿Usted qué sabe? Volviendo a Yamcha, al salir de la habitación del tiempo, pasaría lo de la historia original, hasta llegar al enfrentamiento con los Cell Jr. Yamcha, al saber con quién se enfrentaban, usaría el Kaioken por 20. Pero igual le estaban dando una paliza. Pero Yamcha decidiría probar con sus propias palabras al momento de ejecutarlo. Su nuevo y mejorado Super Kamehameha, lanzándolo a un Cell Jr. y para sorpresa de todos matándolo. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Pero su energía se desgastó mucho, perdiendo el Kaioken, pero para desgracia de Yamcha, el Cell Jr. se regeneraría. ¿Acaso no lo viste venir? Y terminaría dándole una paliza. Uf, qué difícil. Pero sería salvado más adelante por Gohan. Ya no soy un llorón en Super Saiyajin 2. Es que sí entendí la referencia. El cual los mataría a todos de un golpe. Yamcha haría algo de nuevo en el choque de poderes, al igual que en el anime, atacando por la espalda a Cell, al igual que Ten, y después los seguiría Vegeta, con lo cual lo vencerían. Después de esto, Yamcha se tomaría un descanso por unos días. Después Krillin, el cual se sorprendió de lo fuerte que se había hecho Yamcha, decidió que quería entrenar con él. Los dos se pondrían a entrenar y poco a poco Krillin se ponía a su nivel. ¿Trabajando duro o durando en el trabajo? Krillin aprendería el mejorado Super Kamehameha, mientras que Yamcha aprendería el Kien-san. Y así entrenarían hasta que se les sumaría un número 18. Ya veo, interesante. Con lo cual, al tener una compañera tan fuerte y que al ser un androide con energía ilimitada, sus poderes con poco entrenamiento crecen muy rápido, con lo que sus poderes también iban aumentando más rápido. Después de esto, en aproximadamente 2 años después de la derrota de Cell, Ten y Chaos se unirían al entrenamiento, aumentando todos sus poderes. Ya habrían pasado alrededor de 4 años de la derrota de Cell cuando alguien los observa, ¡Alto ahí, loca! el cual notaron que era Piccolo, y lo invitaron a entrenar. Él al principio no quería por su orgullo, pero él sabía que se estaba estancando, así que decidió aceptar. No. Bueno, sí. Y con Piccolo con ellos, sus poderes crecieron aún más. El poder de Yamcha después de todos estos años debería ser, y por exagerado que suene, rondar las 80 millones. ¡Cállate los ojos! Por la calidad, pues aunque sean humanos no significa que no puedan seguir rompiendo sus límites. No se puede, es imposible. Y usando un Kaioken por 30, su poder llegaría a las 2.400 millones de unidades, superando a un Cell Jr. Revelado lo de Majin Buu, él decidiría acompañar a los demás, pero no haría ningún combate. ¡Eres un estorbo! Pues la historia sería la misma, a excepción de que el que enfrentaría a Pui Pui sería Krillin, el cual lo humillaría. Después de esto, Vegeta se dejaría manipular por Babidi y pasaría lo mismo, hasta que Vegeta llega para enfrentar a Majin Buu. Yamcha y los demás pensaban meterse, pero Vegeta se negó a ser ayudado y terminó sacrificándose. Ese es un verdadero hombre. Ellos pensaban atacar, pero Piccolo los detuvo, sabiendo que ellos eran de los pocos guerreros que podían hacerle algo de pelea a Majin Buu, y si ellos morían la tierra estaría condenada. Sabia decisión. Después de esto nos saltamos hasta cuando los niños están entrenando los pasos de la fusión. Ellos deciden aprendérselos por si acaso después serían todos comidos por Super Buu y revividos por las esferas del dragón. Todos se murieron. Fin. Y llegamos al final de este video. No olvides dejar tu grandioso like. Comparte el video con tus amigos si te ha gustado. Y suscríbete, que no te cuesta nada, solo es un clic con todo tu ki. Y además de eso, activar la campanita para que sepas cuando subo un nuevo video. Agradecidos con todos aquellos que me brindan su tiempo valioso para ver mis videos y que me brindan un poco de su energía, para que mi ki venza a los dioses, mi chakra a los Otsutsuki, y mi cosmo a los olímpicos. Yo soy Animec Pro y hasta un próximo encuentro. Adiós.